Nació el 13 de mayo de 1936 en Santiago de los Caballeros, con el nombre de Rafael Leónidas Campos Navarro Díaz. Era el más pequeño de los 9 hijos procreados por Manuel de Jesús Campos Pérez y Luz Clara Navarro Díaz. Al igual que muchos niños de la época, era ahijado de Rafael Leónidas Trujillo Molina. En 1948, su familia se traslada a vivir a Puerto Plata y luego a Santo Domingo, donde se establecen en la calle Arzobispo Meriño, número 47, en la zona colonial. Desde temprana edad, muestra facilidad para aprender idiomas y comienza a estudiar inglés en el Colegio La Milagrosa, ubicado en la calle Padre Villini, esquina Arzobispo Meriño. Él era un tipo muy simpático, muy abierto, y se ganaba la simpatía de la gente rápidamente. Gozaba de mucha simpatía, de mucha aceptación. Y aparte de eso, nuestra familia, como te dije, ya eran familias amigas. Los Campos y los Domínguez eran casi vecinos en la ciudad colonial. Nosotros vivíamos en Isabel Católica, yo vivía en el Arzobispo Meriño. Y pues mantuvimos un acercamiento que todavía dura, es decir, las dos familias. En el colegio donde yo estudié, que ya él había estado, yo me enteré posteriormente incluso, había un profesor de inglés y era muy prestigioso en ese entonces, en época de Trujillo, y ya él había pasado por esa escuela y sabía, o sea, se entendía que ya él sabía, y cuando llegó a Estados Unidos, pues, En 1949, su progenitor Manuel de Jesús Campos Pérez es nombrado auxiliar en el Consulado Dominicano en Nueva York, por lo que se radica con su familia en la gran urbe. El viaje le cambiaría la vida al adolescente Rafael Campos Navarro, de 13 años. Desde pequeño sentía gran afición por el cine y el teatro. Faelo, como cariñosamente le llamaban, se deleitaba leyendo las revistas Cine Mundial y Cinelandia. En Nueva York, es admitido en la High School of Performing Arts y poco después consigue pequeños papeles con los que incursiona en el teatro en obras como La Carreta, 10 años de amor y Los Intérpretes. Su primera actuación teatral en inglés fue en The Heavenly Express, El Expreso Celestial, promovida en Nueva York por el Screen Actor Guild, sindicato de actores de los Estados Unidos, donde llamó la atención del director de cine hollywoodense Richard Brooks, con quien más tarde rodaría la emblemática película Blackboard en Hollywood. Bueno, Empiece. hoy me he levantado a las 7:30. Quería lavarme, pero mi cochina hermana aún estaba en el cuarto de baño y no pude entrar. Consigue un papel importante en la película Blackboard Jungle, distribuida en Latinoamérica con el título de Semilla de Maldad. Anne Francis, Sidney Poitier, Vic Morrow y Paul Mazursky, entre otros. Así se convierte en el segundo dominicano en llegar al séptimo arte en Estados Unidos, justo 4 años después de morir la reina del Technicolor, la también dominicana María Montés, en 1951. Rafael Campos destacó por sus actuaciones, por sus papeles, y llegó a ocupar una posición envidiable para un joven de su edad. Es decir, se convirtió en una figura. Pero María Montés era otra cosa. Era un producto que se estaba vendiendo y explotando. Tenía toda una maquinaria detrás. En el mundo artístico, Rafael Leónidas Campos Navarro Díaz pasa a llamarse Rafael Campos. En Blackboard Jungle, Semilla de Maldad, interpreta al joven puertorriqueño Pete Morales, quien era objeto de burlas raciales entre sus compañeros de estudios por su acento latino. Y mejor montaje cinematográfico. De acuerdo a críticos de la época, esta ha sido su mejor actuación. Ya lo había visto en la película Semilla de Maldad, un actor increíble que realmente llegó a ser aceptado. Una serie de actores muy conocidos, muy apreciados ya en esa época. Glenn Ford. Blackboard Jungle es una película icónica, pues la banda sonora de la misma incluía música rock and roll y cuando se exhibió en los cines fue un éxito porque conectó con el público joven. me acuerdo porque cuando vi la película, que fui con otro que también está fallecido, Ángel H., que la fuimos a ver, la dieron en el Santomé, que es un cine que estaba en el Conde, Santomé. La vimos ahí porque Ángel vivía encima del al lado.
en un segundo piso y el cine nada más tenía un piso abajo. Y yo iba a entrar al cine y nos encontré con Ángel, nos entramos juntos a ver la película, la vimos. Y su momento trazado de llegar. Y llegó porque se metió en un sindicato, se metió a trabajar en perfeccionando su arte. Llegó a hacer los contactos, que podía hacerlo muy fácil porque era un tipo muy simpático. Es decir, indiscutiblemente, es una de las principales figuras del cine en ese momento. Madre, me da pena recordarlo porque la gente se ha olvidado de Faelo Campos, que siempre fue un dinámico, muy inclinado por el cine, gran actor. Campos también se destaca en la película The Trial de 1955 con Glenn Ford, Dorothy McGuire, Arthur Kennedy, John Hodiat y Katy Jurado. Egan The Sharpshooter de 1956, rodada en Cuba, del productor independiente Víctor Mature. This Could Be the Night, esta podría ser la noche, de 1957. Una comedia dramática de los estudios NGN, basada en los cuentos de Cornelia Bird Gross y dirigida por Robert Wise, y protagonizada por Gene Simmons y Paul Douglas. Y al año siguiente, 1958, The Light in the Forest, La luz en el bosque, para los estudios Walt Disney. En esta grabó con Faz Parker, Joan Orud, James MacArthur y Jessica Tandy. But I do not think they will vote against the chief. I will never go back to the white people. You will obey Kuloga. You will go, and I will go with you. En Hollywood, Rafael Campos también hizo otras 3 creaciones para los estudios Disney. Savage Sam, 1964, Sam Salvaje. Lady in Case, 1964, Una mujer atrapada. El fin de Walter Groman, que protagoniza Olivia de Havilland, James Caan, Ann Bodder. Y Tonka, 1958, junto a Sal Mineo. Rodeado de estrellas del medio artístico, Rafael Campos conoce en 1961 a la reina del blues, Dinah Washington. Con 25 años contrae nupcias con la famosa cantante afroamericana, quien para ese entonces tenía 36 años, 11 años mayor que él. Así se convierte en su 6º marido. En el mundo del espectáculo era conocida la frecuencia con la que Washington cambiaba de marido. La relación entre la también pianista y el actor apenas duró un año. Poco después se vuelve a casar, esta vez con la modelo Sally Boyle, con quien tuvo 2 hijas, pero la relación no prospera y se divorcia. Fruto del matrimonio con Boyle nacieron Lucy Hill y Mimi. La primera estudió teatro y en la actualidad tiene una banda de música en Los Ángeles, California. El joven talento se enfoca aún más en su prolífica carrera. A sus 30 años, en 1966, actúa al lado del laureado actor Marlon Brando, Ian Janet Comer, John Saxon y Emilio el Indio Fernández en la cinta Southwest to Sonora o Sierra Prohibida. What? Well, I'm going to build, see the big house is? I'm going to build my house right there so I can look down on all them spotted ponies. Estás loco. What ponies? I'm going to tell you what ponies, baby. Continuaron Agent for Harm, 1966, Oklahoma Crude, 1973, dirigida por Stanley Norman. En esta proyección compartió créditos con Faye Dunaway y George C. Scott, así como Where the Buffalo Run, 1980, donde participó con Bill Murray y otros conocidos actores. Rafael Campos Navarro fue un actor multifacético que además del cine trabajó en teatro y televisión, donde participó en reconocidas y populares series, entre estas Las calles de San Francisco, de 1977 con Michael Douglas y Carl Malden, Beat Ballad, FBI, Los Magníficos, Lobo del Aire, Ironside, Centennial, Alfred Hitchcock presenta, All in the Family, Matt Houston y Roda, de 1978, en la que actuó toda una temporada como coprotagonista. Hello. Oh, I'm sorry. I want Rhoda Morgenstern's apartment. Well, you can't have it. She's still living in it. No. I have a blind date with her tonight. Oh, well, come on in. Don't take anything. Su agradable personalidad le hizo granjear muchos amigos en el hermético círculo hollywoodense.
En el país contaba con buenos amigos como Camilo Carrau y Franklin Domínguez. En un primer viaje y en pleno apogeo de su carrera, Rafael Campos Navarro visitó la nación caribeña y fue recibido por Trujillo durante una recepción en el Palacio Nacional. Allí fue ovacionado y luego reconocido por la Cancillería. Durante su segundo viaje, su amigo Franklin Domínguez le escribió la obra teatral Una fiesta fantasma, en la que actuaron igualmente Monina Solá y otros actores dominicanos en el Radio Teatro de la Voz Dominicana. Trujillo lo distinguía porque inclusive le facilitó un avión a él y al grupo para viajar a los pueblos a llevar la obra. Era que el avión estaba a disposición de nosotros para que hoy vamos para Santiago, mañana vamos para Puerto Plata y regresamos tal día. Es decir, un avión disponible para nosotros viajar simplemente. Y presentar la obra. No generó eso críticas en aquella época. ¿Y quién criticaba en esa época? ¿Quién criticaba en esa época? Lo aplaudieron el gesto de desprendimiento del jefe con su ahijado. Entre sus últimos trabajos figuran la serie de televisión Beat, The Final, en 1984. La trama narra las vivencias de un pequeño grupo de combatientes de la resistencia humana que libra una desesperada guerra de guerrillas contra los genocidas extraterrestres que dominan la Tierra. La serie fue nominada a 3 premios Emmy de la televisión norteamericana. Are you looking for something, my friend? Move the M16 or I'll make you eat it. Hey, Mark, come here. Okay, no more pictures. You're in my way, Piglet. You got a nasty mouth on you, pal. You and me, we're going for a walk. Otros de sus últimos trabajos fue la película The Return of the Josie Wolf de 1986, producida por Mickey Graham y protagonizada por Michael Parks. Y Fever Pitch, 1985, en la cual desempeñó un papel coestelar con Ryan O'Neal, Catherine Hick, Giancarlo Giannini y Adriano Leal. La historia del dominicano que compartió escenarios con estrellas de Hollywood, cuyos nombres hoy día son parte de la historia del cine de los Estados Unidos, es poco conocida y mucho menos recordada en el país que le vio nacer. Así lo afirman sus viejos amigos. Dada la posición que alcanzó en el arte, debía tener un reconocimiento de las autoridades artísticas del país, de conocerle en una sala, algo que lo recuerde, porque realmente fue de los pocos que llegó a ocupar una posición de prestigio en el cine norteamericano, y eso dignifica al país. Alguna gente ni se acuerda de las autoridades artísticas, ni se acuerdan de ciertas figuras, se le olvida mencionarlas a veces. Yo creo que es hora ya de reconocer esos valores. El 9 de julio de 1985, a los 49 años de edad, muere Rafael Campos, víctima de un cáncer de estómago, en el Hospital de Cine y Televisión en la localidad de Woodland Hills, en Los Ángeles, California. Fue muy sentido, gozaba de muchas relaciones en el cine, y siempre lo recuerdo con cariño. El día que yo cumplo años, rememoro que el 9 de julio él falleció, nos dejó muy joven. Los restos del destacado actor dominicano reposan en el cementerio Parque Memorial Valley Oaks, en California. Por sus contribuciones a la cultura latina en Estados Unidos, Rafael Campos Navarro fue honrado de manera póstuma con un premio Nosotros, una entidad que promueve la participación latina en el cine, la televisión y el teatro. Rafael Campos Navarro, actor dominicano que hizo brillar la dominicanidad en tierras extranjeras, merece ocupar un importante lugar en las páginas de nuestra historia. And I got a horse up there that's the best damn stallion in the whole Southwest. And we're gonna have un rancho. And that's gonna be you and me. Rancho. That's right. Tú vaquero y yo vaquero. Sí. ¡Ay! No me la hagas, ¡Ahorita! ¡Vamos! ¡Ana! ¡Ana!